Bueno, señores, vamos a dejar esto de boca. Seguramente en cualquier momento volvemos para mostrarte cómo está el obelisco. Pero yo te decía en la apertura, no voy a hacerla de vuelta, por supuesto. Se están sentando nuestros invitados. Te decía que evidentemente ayer se produjo algo bisagra. No porque fuese la primera denuncia en respecto de acoso o violación, sino porque algo sucedió respecto de la emotividad, de la toma de conciencia, de la unión, de la solidaridad, de la identificación ante lo que contó Thelma Fardín. No es la primera denuncia de acoso para Juan D'Artés, acá se suma violación. Fue muy conmovedor y generó la empatía de muchas mujeres y muchos varones respecto de que esto es necesario contarlo. Decirlo, romper el silencio, las complicidades y buscar justicia. Evidentemente ha sido un día bisagra. Cantidad de mujeres que han llamado al 144, a distintas ONG, para contar lo que les pasaba, para pedir información, para ver si se acompaña también lo que les está pasando. E insisto con algo importante. No alcanza con sacar de un spot que habla de la violencia de género a Juan D'Artés. Eso es un gesto, puede ser simbólico. El Estado tiene que tener políticas públicas y presupuesto para ayudar a las mujeres a salir de esos entornos o de esas situaciones de violencia que cuando es extrema termina en femicidio. Insisto, es una buena oportunidad para que las autoridades tomen esto con políticas públicas serias, constantes y con dinero, porque hace falta presupuesto. Bueno, vamos a hablar y voy a presentar a nuestras invitadas que nos van a ayudar a analizar. Serán ellas las que tomen la palabra ahora. Mabel Bianco. Mira, el del arbolito me tapa, Mabel. Sí, me voy a poner acá. ¿Cómo estás? No quiero darle la espalda a nadie. Me tapa el arbolito. ¿Cómo estás, Mabel Bianco? Bien, Marina Glesser, gracias por estar. Buenas Bienvenidas. tardes. Muchas Saludo gracias. también a Sonia Santorio y a Elvisa Trigo. Hola, Gracias a buenas todas tardes. por estar. Bueno, día bisagra, ¿no? Ayer. Algo Sí. pasó. Histórico. Histórico, ¿no? Sí. Sí, Marina, dale. Bueno, no, que Mutuamente. la verdad es que, digo, para mí fue rupturista, para todos. Hoy está toda la opinión pública hablando de este tema, digo, más allá del caso puntual, lo anecdótico y contundente del caso de Thelma Fardín y Juan D'Artés. Hablo también de que no estamos solo demonizando al violador y compadeciéndonos de la víctima, sino también replanteándonos las complicidades históricas que como hombres y mujeres aceptamos, y las vejaciones y los abusos hacia nosotras, en todos los ámbitos, en todos los sectores, en los visibilizados, en los que tenemos voz, en los que no las tienen, en donde la mujer, por debajo de la jerarquía de los hombres, siempre está supeditada a tener que ponerse en pos del deseo del otro, incluso cuando no podemos tener la libre elección de nuestros cuerpos, ¿no? Y nuestras maternidades, y A la pesar del brecha debate, salarial. que estás hablando del aborto y el debate importante que se dio y un congreso que finalmente decidió desde otro Pero lugar. fíjate cómo se han ido entrelazando este año las cosas. Yo creo que esto no es casual, sino que fue fruto de toda esta lucha que se vino dando y cómo entonces un grupo que nace para la defensa del aborto termina entrando en todos los temas y adopta esto como una defensa y nos permite que desde ayer, porque ya ayer en todos lados se está discutiendo, yo recién le decía a ella que en algunos medios, después que bueno, pasó la nota, me he tenido que quedar a terminar de conversar con el equipo por una diferencia. Quiere decir que esto nos ha, digamos, revuelto a la sociedad para considerar esto, y es una forma de violencia tan callada, tan invisibilizada como es el abuso sexual en la infancia, porque esto fue un abuso sexual en la infancia, Por supuesto. que ahora se descubre porque se habla 10 años después, pero era una niña, tenía 16 años, y además cómo está naturalizado, que es lo peor. Entonces estos diálogos que se dan están mostrando que se está rompiendo esa naturalización, y es lo que necesitamos para que se cambie esto, porque si no, esto sigue igual en la medida que entonces la justicia lo tiene incorporado y dice, bueno, por algo se la, y empieza a buscar que la chica hizo esto,
que era empieza a buscar así. en la víctima. No, como Lucía Exactamente, Pérez, ¿no? exacto. Que invitaron a tomar una chocolatada y entonces no la violaron, no abusaron de ella, pero no es la realidad, es una No. justicia patriarcal. Entonces, como dice Mabel acá muy certeramente, que es el no silencio, el no nos callamos más, esto recién empieza. Sí, por eso ¿no? es que yo me preguntaba, porque hoy estaba leyendo que, bueno, en la productora que tuvo a su cargo la telenovela Sí. o la ficción, empezó a haber reuniones con abogados preocupados respecto de, bueno, ahí viajaban 16 menores. Y el punto es hasta dónde llegan las responsabilidades de estas cosas, o las complicidades, o los silencios, o el no hacer lo que se debe hacer. No sé cómo ustedes viven esa parte. Bueno, pero escúchame, la historia argentina, en la revisión de la historia argentina, desaparecieron 30.000 y se expropiaron 440 bebés. ¿Cómo pasó si no hubo una complicidad? Me encanta a mí, porque realmente es un tema muy... Y una de cada 3 mujeres que aborta muere, y hay un femicidio cada 32 horas, y en fin de semana cada 18. ¿Quién más que nosotros somos responsables de eso? Y hay una cosa que hay que señalar en este caso. El no es no. Y el no Porque en uno de los problemas, y eso es una base cultural muy fuerte. Claro, pero ante la nuestro cosificación, el no es no para el que te cosifica. No, porque No, que yo esta pierna te parece como si yo estuviese seduciendo a un hombre Claro. si estoy en piernas, Claro. ¿entendés? O con un escote. Exacto. Como si yo no tuviese la libertad de andar con el Claro, escote. claro, Tengo que asumir, claro. no poder ser Escuchás todavía deseante. hombres que te dicen, pero tendrían que vestirse con más cautela. Claro. Y sobre todo que te dicen, bueno, pero cuando te dice no, en realidad está diciendo ni so, porque quiere que insistas. No, mirá cómo me pones. No, mirá cómo nos ponemos. Claro. ¿no? Imponente. Claro, A ver, es sumo, contundente. sumo la charla a Sonia y Elvicia. A ver, Gracias. quiero escuchar la opinión de Sí, ustedes. dejan avanzando. Bueno, sí, claro. La verdad que esta denuncia pública protagonizada por actrices de primer nivel y con ese acompañamiento dio una fuerza muy grande a algo que se viene gestando hace décadas desde el feminismo y en los últimos años con el Ni Una Menos. Así que es bueno que este nuevo sentido común que se está construyendo con estos pasos que vamos dando se amplíe y llegue cada vez más al resto de la sociedad, porque todavía hay sectores que siguen, por ejemplo, acusando a la víctima porque tardó en denunciar o preguntando por qué la chica estaba sola, en vez de acusar a quien hay que acusar, que es al violador, ¿no? Ujú. Sí, yo pensaba que este es un movimiento, primero hay que admirar a este grupo de mujeres, cómo lo hicieron, porque hay que tener en cuenta, pensaron en todos los detalles, armaron una estrategia inteligente, además de contención, inteligente. Entonces la persona que en este caso va a pedir ayuda se sintió en la transferencia sumamente contenida, comprendida, escuchada, pero desde ese sentimiento yo diría muy genuino, que me parece que a veces se pierde. Lo genuino de la persona que reclama para ser atendida cuando tiene situaciones de violencia y el que escucha, porque algo que no he podido decir a lo largo de este día es la policía no está entrenada para poder escuchar. No sabe cómo escuchar a esa mujer que llega desesperada, porque siempre que dice la policía, total después se arreglan, total no pasa nada, vienen, hacen lío. Y me parece que tenemos que empezar a pensar, así como ellas trabajaron seriamente las estrategias, pensar en serio, ya que nadie lo hace y es un espacio vacío, cuáles son las estrategias de enseñanza de aquellas personas que tienen que recibir justamente a estas mujeres que están, yo diría, abandonadas a su suerte por ahí porque no han tenido la posibilidad de poder hablar a lo mejor de lo que les pasaba, de lo que sentían, porque hoy día, ¿cuál es el espacio donde las mujeres pueden hablar de esto? ¿En sus casas? ¿Con sus hijas? ¿Con sus madres? Si son madres también que vienen de toda una secuencia
donde han sido abusadas, maltratadas, insultadas, y donde hay como una tipificación hasta ahora, creo que la bisagra es genial, de que la mujer se somete, tiene que aguantar. Agarra cualquier libro que hable sobre la psicología de la mujer, y lo que te va a decir es que la mujer siempre piensa que lo va a cambiar al hombre, que realmente va a conseguir algo, que realmente su destino es aguantar. Entonces, salir de ese, yo diría, años de pensarnos de esa manera, es algo que va a llevar tiempo, pero yo soy feliz porque siempre apuesto a la pasión y a las ganas de seguir. Lo que pasa es que para que esa escucha, Elisa, sea diferente, tiene que haber un cambio cultural, que es lo que me parece que en definitiva el fondo es buscar es lo que eso. se está haciendo. Por eso puntualmente en esta importante. batalla cultural que sé que lleva su tiempo y que empieza, que la deconstrucción de ese eje patriarcal que nos cruza a las mujeres también cambió, porque las jóvenes, a partir de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y por la toma de conciencia del lugar en la mujer hoy, las jóvenes no tienen el pensamiento cruzado patriarcal de Exacto. ponerse al servicio del deseo paterno o del hombre, en el caso depende de qué lugar lo hablemos, y tampoco al servicio del deseo de un maestro de teatro, sino que están empoderadas porque vienen de otro modelo, supongo, político y de una construcción social distinta, en donde me parece que la mujer tiene un rol inclusivo, en donde la mujer puede adquirir sus propios derechos sabiendo que hay que acortar la brecha salarial, que tenemos que dejar de hacer los trabajos de domésticos, que tenemos que empoderarnos para En esto no reclamar es la menor libertad que de estemos nuestro viviendo en cuerpo. democracia hace 35 años, porque evidentemente Bueno, pero la por eso la lucha represión... feminista, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas... Pero por eso digo, no es menor a Fueron pesar de las deudas que tiene la contribuciones que democracia. se fueron sumando, Rosario, y esto es lo importante. Lo que sí, en los últimos 3 años adquirió una velocidad. Claro. Y eso me parece que también es... Y lo más interesante, yo creo, es que ahora los chicos, los adolescentes, los jóvenes, Sí. también los varones. Les sigue. También los varones. Claro, sí, también sí. los varones. Entonces, te digo, yo todavía me acuerdo del Ni Una Menos del 2015 y lloro, porque me acuerdo de cuando empezamos, eran 4 gatas locas y que venía el pobre, venía un varón a acompañarnos y parecíamos que, ¿y para qué con la marcha del aborto el 28 de septiembre? Era más lastimosa todavía. Y de golpe ver esa movilización, donde estaban hombres, mujeres, todas las edades. Bueno, esto a partir de ahí empezó a tomar un increyendo, que es lo que además permitió salir del femicidio a entender e hilvanar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Y esto es lo bueno. Entonces de ahí hilvanamos, femicidio, violencia contra la mujer, pero la violencia contra la mujer Sí, también pero fíjate que a pesar de esto es que el estás- aborto. Sí, Y contra- también es el abuso sexual, y también es que ganamos menos, y también, entonces se fue hilvanando como que todas las discriminaciones y desigualdades empezaron a ser visibilizadas. Nuestros Sí, cuerpos, contra las todo. gordas, contra lo diferente, contra las diversidades sexuales, contra la pelea del cupo trans, contra las putas. Digo, son muchas las batallas. Son muchas las batallas, pero yo decía, fíjate que en este proceso, más allá de lo puntual, también costó creerle a una Calu Rivero cuando lo hizo, porque otras personas dijeron esto no es así y salieron a apoyar a D'Artés. Tuvo que haber un proceso para llegar a Telma. Un perdón quiero decir, público ¿no? a Calu Rivero. Un perdón público que ya lo han hecho a todos aquellos que no le creyeron. Todos, Bueno, todos. pero todavía creo que no está completo eso, Mm. en el sentido de que creo que la situación también es clara, que en el acoso sexual y en algunos ambientes, como donde estamos ahora, por ejemplo, no quiero decir nada sobre el, pero es tal cual, está muy entrecruzado y mezclado con otros intereses, intereses económicos, etcétera, y naturalizaciones que entonces de estas formas de conducta que es más difícil romper. Fíjate que la colega Mabel, intereses. la colega Romina Mangel, lo estábamos contando, ella cuenta un episodio y dice, y a pesar de todo y de todo lo que se vivió ayer, tan emocionante, tan importante, no se anima a contar todo o a dar el nombre de la persona que acosó. Sí, sí. Y ella dice, yo a mis 45 años y teniendo esta profesión y este modo de encarar
la vida todavía no me animo, o sea, necesito otros tiempos, por eso te digo, ¿no? Sí, sí, Bueno, claro. porque hablábamos hoy más temprano en otro programa de televisión que Se los van niños- cruzando, se Nos van vamos cruzando en todos lados. encontrando. Estamos haciendo campaña. Que los delitos y los acosos, digo, yo también fui abusada, tienen una secuela emocional, ¿no? Y psicológica que tiene que ver con el callar y la vergüenza, con el no poder contar, ¿no? Esa la ¿Cuándo pudiste, revictimización Marina? ¿Qué del- pasa para que uno pueda? La identificación con otros. La identificación con otro, bueno, cuando yo, digamos, la experiencia en primera persona, cuando muchas de la colectiva de actrices argentinas me dicen, me despertaste, ¿no? Yo conté un aborto en primera persona, no por autorreferencialidad o por otro fin, más que el de contagiar de esto me pasa a mí, nos pasa a todas, le pasa a todas las mujeres que se embarazan por accidente y tienen el derecho al aborto. Entonces, ese puntapié inicial de contar, lo que hace Telma, de contar un relato en primera persona, por supuesto, rompe el silencio, abre la puerta y quiebra este tabú en donde las mujeres, de repente, es donde nos escudamos por el enorme miedo y trauma que generó ese abuso. Y porque además el violador, el acosador, el abusador, el estuprador, lo que genera en una es... ¿Culpa? Vos vas a perder todo tu trabajo, nunca más vas a trabajar. Te van a estigmatizar. Vos, claro, estigmatiza, vos estás loca, sos obsesiva, te obsesionaste, mira cómo me pusiste. Digo, son todas estigmatizaciones que nos generan culpa y que nos hacen responsables. Sumado a la vergüenza, Eso. al miedo, porque tenés miedo que si lo decís, por eso es tan importante encontrar personas que crean cuando vos vas Claro. a hacer, porque ni bien se sospecha el miedo, me van a volver a castigar ahora encima. Además de haber pasado por esto, me van a castigar por Claro, decirlo. por Es eso como lo el que ella niño decía de la abusado, estrategia. El niño abusado es así, créanle a los niños que dicen que son abusados. Absolutamente. Créanle cuando los niños nunca piden lo que no necesitan, nunca dicen lo que no les pasa. Entonces, Y nunca que mienten, y porque nunca se creen que mienten. los chicos, la mamá les meten cosas en la cabeza, no les meten cosas. Pero es interesante esto de cómo se empieza a destapar, pero cómo necesita mucha Tiempo. confianza, mucho tiempo, y no es el mismo tiempo para todas. No es el mismo tiempo y para eso todas. hay que entenderlo. Entonces nadie puede decir, y 10 años. Y bueno, y para otras son 15, o son 20, o para otras son 5 años. Esto depende también. Por eso es importante, venimos reclamando también que se aplique la ley de educación sexual, porque ese sí es un instrumento que permitiría, más allá de los espacios privados, que los chicos y las chicas puedan tener información, puedan charlar de estos temas. Y lo están pidiendo las adolescentes, los adolescentes lo reclaman en las tomas de los colegios del año pasado, fue un pedido muy fuerte, pero realmente tiene que ser una educación sexual integral y sistemática, no un tallercito de vez en cuando, una vez por año, sino algo que esté incorporado en la currícula y que permita trabajar todas estas cuestiones, porque también cuando se dan estos talleres, estos momentos de charlar de estas cuestiones, aparecen los relatos de alumnas que se animan a contar, de chicas, de chicos que sufrieron situaciones, porque lamentablemente el abuso sexual es uno de los abusos, es una de las violencias más invisibles, porque no se la quiere ver, porque nadie quiere aceptar que eso exista y que lo estamos sosteniendo y lo estamos tapando como sociedad. Y entonces son temas muy difíciles Sin duda. de Y me decía, abordar. ¿qué pasa con esto del mirá cómo me pones? A mí me encantó, me pareció el coro griego, porque me pareció que tenía como mucha fuerza lo que dijeron ellas. No, lo que dijeron, yo te hablo de lo que dijo él. Claro. Lo que dijo él, yo creo que es una manera de someter nuevamente a la mujer, de llevarla a la mujer a, sos vos la que me provoca. Es tu culpa esto. Claro, sos vos la que me provoca, pero dando vuelta a la cosa, porque entendí desde ahí, me pareció genial. No, mirá cómo porque- nos ponemos, claro. Mirá es cómo otra nos cosa. ponemos, porque me parece que tiene una fuerza ese coro que me pareció fantástico, porque es dar vuelta a la cosa. La cosa la podés mirar desde dos lados, echándole la culpa a uno, al otro, ¿no es cierto?, de lo que vos estás haciendo, que es dañar, porque lo que quiero que quede claro, que la violencia daña, no solamente en el cuerpo de quien es violentada
o violentado si es un niño o varón, sino también en toda su estructura emocional. Entonces, esta cuestión del cuidado me parece genial para decirle al otro, no, mirá, acá somos muchos, muchas las que estamos de alguna manera mostrándote a vos, porque es como un espejo. Te estamos mostrando a vos en realidad lo que vos estás haciendo. Entonces, yo creo que esto de devolverle al otro, aunque te digo algo, en general el perverso, porque en general estos son perversos, no son psicópatas, son perversos, porque justamente dañan en lo más sagrado, que tiene que ver con las partes más sensibles de nuestro cuerpo. Entonces, este tipo de personaje hay que aprender a detectarlo. Entonces, yo ahí diría, hay que trabajar muchísimo con el video que tenemos, ¿no es cierto? Este video que esta joven se animó a hacer, y pedirle a los docentes que realmente dejen que estos temas aparezcan en las escuelas, que se hagan talleres, que se pueda hablar. Yo hace muchos años trabajaba en La Hoja, un diario de San Miguel, donde escribí cualquier cantidad de artículos sobre abuso sexual infantil. Y una de las cosas que ponía todo el tiempo, de esto sí se habla, de esto sí se nombra. Y mi canal YouTube, que es YouTube Albesia Trigo, totalmente gratuito de consultas, les enseño incluso a los padres cómo deben hablarle al hijo del cuerpo. ¿Qué cosas, qué pasa con ese cuerpito? ¿Por qué lo tienen que cuidar? ¿De qué manera cuidarlo? Y los padres, ¿sabés qué me preguntan? Elvesia, ¿por qué no nos enseña un poco más cómo se cuida a un niño? Porque, aunque te parezca mentira, hay mucho desconocimiento. Algunas cosas que decimos son naturales, las sabemos y las hacemos. No es cierto. Hay grupos sociales que realmente no saben cómo hacer. Y no está mal que no sepan, porque están preguntando. Y eso para mí me parece maravilloso. Mabel. Mira, a mí me parece que, siguiendo lo que ellas decían, la educación sexual integral, el primer capítulo, porque es para el grupo inicial, es decir, los chiquititos de menos de 5 años, hasta la salita de 3, es el cuidado del cuerpo y el reconocimiento que no hagan en mi cuerpo lo que yo no quiero. Esto es la prevención del abuso sexual en la infancia. Entonces, todo lo que dicen, que le vamos a meter a los chicos, ideas con raras, mis hijos no, y qué sé yo, y que no te metas con mis hijos, Mentira, y qué sé yo, es eso. es al revés. Claro, porque es una mentira. el lugar más inseguro para las niñas, sobre todo, es la casa. Porque estos abusos sexuales Son de este intrafamiliares. tipo son los menos. Los más habituales y en los más chiquitos es la casa. Sí. Es un familiar directo. Son abusos intrafamiliares. Y por eso la familia lo tapa, porque da vergüenza, porque mejor no, y no se quiere ver. Muchas madres son las que no pueden escuchar. Y que no lo hace pueden, su pobres, pareja y para ellas, o cuando lo escuchan, como a veces es el marido de ellas o es el padre también de las hijas, Exacto. no lo pueden aceptar, se espantan y así no ayudan a la niña. Es que a mí ya me interpela esto, ¿entendés? Yo tampoco lo aguanto. Me resulta insoportable. ¿Qué te resulta insoportable? Como la imagen del abuso sexual infantil. Claro, Y lo es. pero la madre... Pero es intolerable, tiene que- eso es lo que te claro, quiero decir. la Entonces, madre- Porque las porque madres no estamos no quieren educando. escuchar, ¿eh? Pero No por eso las quieren, madres no porque quieren escuchar. Digo, yo estudié este año justamente apoyando una campaña contra el abuso sexual infantil y lo aberrante es esta situación intolerante de preferir ignorar que conocer, ¿entendés? Porque yo, ya o sea, entiendo. lo que a mí me provoca es, al no estar instruida en este tipo de delitos, o sea, que no se hable, porque es tabú, porque está lleno de pedófilos, lleno de abusadores, es muy terrible, porque con mis hijos no te metas, es lo que les da la puerta a esa impunidad de seguir abusando de esos niños. Porque así como te embarazás porque no tenés educación sexual para saber cuándo no te podés quedar embarazado, cómo te tenés que cuidar, o el Estado mismo no tiene una educación o un Ministerio de Salud que te brinde métodos anticonceptivos, ¿vos cómo te proteges siendo un niño de un padre, un padrastro, un hermanastro, una hermanastra perversa, o pedófila, o que abusa, o de un cura, que además si no la- reconoces las propias partes de tu cuerpo y si no hay quien te defienda? Y los envuelven en que los quieren, generan todo un Exacto, vínculo. que lo hace para afectivo, cuidar, y que lo ahí hace para adentro- cuidarlos. Lo mismo, Rosario, en el ámbito laboral de la industria del entretenimiento, donde la mujer, sobre todo en los 90s, que no fue hace tanto tiempo, y en los principios del 2000, era un objeto, ¿no? Estábamos cosificadas al extremo, acordate de las tapas de las revistas,
Digo, en los diarios en verano. los diarios acordate, en los éramos diarios, cola, las ¿no? contratapas. Era un adorno, se buscaba incluso... Claro. Yo lo Las conté colas, varias además. veces cuando buscaban parejas para hacer los noticieros. Sí. Claro. Donde primero era el varón. La muñeca, la Y las secretaria. mujeres éramos buscadas como adornos, si les ibas bien en altura o le combinabas el pelo. Si sabías meter el verbo en la oración eras casi una erudita. Por eso te Pero digo, esa fue servías una el lucha café. también de muchas de nosotras de poder romper con eso, ¿eh? Pero eso estaba manejado así porque los medios de comunicación además también son machistas y en su mayoría están manejados por varones. No porque no haya mujeres machistas, Los lo órdenes digo. jerárquicos son ocupados Los por órdenes varones. jerárquicos. Bueno, porque son los que toman las decisiones, son los que dicen esto sí, esto no, acá, esto no se hace, aquello se permite. Por ¿me eso lo entendés? que necesitamos es llegar a los niveles de decisión y tener participación. Entonces nosotros decimos, bueno, no hay por qué ser una persona política para poder participar en una discusión que se diga qué se enseña en la escuela, cómo se hace un acueducto, porque vos después lo vas a usar. Entonces, esta es una inversión en la sociedad en la cual la voz de las personas, y ahí de las mujeres, de la mujer organizada, vale y tiene que empezar a hacerse respetar. Y se multiplica. Con acciones como la de la conferencia de prensa de ayer, se multiplica. Rompamos el silencio y aliémonos entre todas nosotras desde un lugar en donde nos damos cuenta que esto es una realidad que nos compete a todas, ¿no? Sí. Sí, no, pensaba esto que traías vos. Qué terrible que es ver que un adulto pueda acariciar los genitales de un niño para disfrutar él haciendo Es una esto. cosa horrible. Es algo que no lo puedes ni escuchar, No. pero me parece que es importante que podamos pensar estas escenas en la cabeza, sobre todo para poder enseñarle a los que están del otro lado que el cuerpo de un niño es sagrado, que el cuerpo de un niño, está bien, la mamá lo puede lavar, lo puede bañar, o el papá, pero otra cosa es excitarse, ¿no es cierto? Buscar placer a través de este manipuleo, digamos, de este abuso de esa criatura indefensa. Hay algunos videos terroríficos, vos no los podrías ver justamente con estas escenas. Yo he trabajado mucho en las secretarías que trabajan sobre abuso sexual, digamos, que tienen a los abusadores, y lo que yo siempre digo es por qué no hay al lado de esas secretarías un equipo de psicólogos para que trabajen con esos niños, para que trabajen realmente, también a lo mejor con algún abusador, no lo sé, si se podrá recuperar o no. Lo dejo ahí entre paréntesis, porque en general se dice que no. Pero me parece que es tan terrible que la sociedad esté tan desamparada en esto de no saber cómo cuidar y los efectos que tiene cuando un niño es tomado por un mayor, un abuelo, cuando la madre se va a trabajar, y que este niño pequeño no pueda defenderse. Eva Giberti dice que lo peor que hay es cuando un niño confía en un adulto y este adulto lo traiciona y lo estafa, porque de esa es la estafa que ellas creo que están hablando también. Cómo de pronto un adulto estafa y cuáles son las consecuencias. Desde el punto de vista psicológico, físico, hay que trabajar mucho para recuperar esa situación, pero desde el punto de vista de la justicia, si no hay justicia, ¿cómo nos sentimos los que quedamos con ganas de seguir haciendo algo? También. Bueno, en es un el buen abuso también sexual hay en la algo que- infancia no hay justicia. También. te No hay digo, justicia. Y eso es terrible. Porque además También no hay defensor del madres niño, que es han- una... Bueno, pero además de que no hay madres y adultos perdóname. que se han defendido y les han creído a sus hijas y a sus hijos Sí, cuando claro, les relatan el claro que abuso sí. y se encuentran con que van a la justicia y las obligan a revincular a los chicos con el padre Claro. abusador porque no creen. Y ha habido algunas condenas también. Claro, Ha Sí, habido- pero además pero- ahí viene el gran problema, por ejemplo, la justicia penal, porque con un abuso sexual hay que ir a la justicia penal y a la justicia civil. La justicia penal suele ser más clara en el castigo. La justicia civil siempre quiere revincular Claro. y ahí es donde interviene esta mala clasificación del síndrome de alienación parental, que se creen que las madres le meten cosas a los chicos en la cabeza, que entonces es cabeza hueca, como que los chicos fueran estúpidos, les meten ideas, los chicos van y dicen que les hacen esas cosas, y eso lo valoran psicólogos que trabajan en la justicia, lo valoran asistentes sociales, y todos dicen, hay que revincular, porque ese es es la forma de buscar lo mejor para el niño. Cuidado, revincular con un abusador no es lo mejor. Entonces no nos confundamos. No. Una cosa es revincular
cuando la situación ha sido de una separación y que uno no quiere que el otro... Y otra cosa es revincularlo Con un abusador, un violador. Néstor, ¿querías aportar algo? Y quiero plantearle a las cuatro algo que probablemente sea políticamente incorrecto y ruego que me entiendan en el sentido de lo que quiero plantear. Recién veíamos cómo una persona condenada, Amado Vudú, condenada en primera instancia, pero sin una sentencia firme, era excarcelado y considerábamos que eso correspondía, porque así lo dice la Constitución. Una persona es culpable una vez que tiene una sentencia firme y Vudú no la tenía. ¿Me parece que ya está condenado Juan D'Artés cuando todavía rige para él el principio de inocencia? Sí, ahí habría que ver una cosa, ¿no? Yo creo que la condena es que desde ya se está partiendo de la base de que esto ha ocurrido. Y es lógico porque este demorado video en el que ella lo cuenta es muy claro. Ahora, el problema ahí sería, bueno, ¿qué hacemos? Yo estoy de acuerdo, yo ayer dije que había que tener sanción moral y ética, pero estoy de acuerdo en que el escrache que le hicieron los vecinos no es lo mejor, pero sí no puede quedar impune, y la impunidad no es meramente ponerlo preso, es que hay que tiene que tener la capacidad de ver si puede reconvertirse y si no, bueno, tendrá que buscar otro trabajo. Pero ¿cómo podría pasar esa reconversión cuando desde el vamos la persona está diciendo, lo hemos visto en los tweets, que lo que se denunció ayer no es cierto? Independientemente de que el relato de Telma es conmovedor, que estremece y que además es sumamente creíble. Lo digo, la otra parte está diciendo, esto que están diciendo no es cierto. Se dirime la Habrá que esperar, se dirime la justicia, pero la justicia no siempre dirime para el lado del culpable y el inocente, ¿no? Ajá. No, además Digo, hay que ya creer pasó. en el sistema judicial, que para mí, perdóname, sin que te lo tomes a personal, le rige el mismo concepto que rige tu necesidad de preguntar si el principio, si no se puede defender como derecho humano, el principio como derecho, digamos, en la Constitución, ¿no? Si bueno, no me sale, en los derechos constitucionales de la República, el principio de inocencia, ¿no? Porque yo creo en los derechos. Pero a mí lo que me parece, sinceramente, es que la condena social de ambos acusados tiene un peso mucho más grande que el que la justicia pueda otorgar o Sin dirimir ninguna duda. en términos de quién es culpable y quién es inocente, ¿no? Sin ninguna duda. Porque Lo que pasa- venimos conversando de que este hecho puntual, más allá de que la justicia nicaragüense, porque ni siquiera está radicada la denuncia acá, porque acá el delito está prescripto. No, no es así, pero no importa. ¿No? No está prescrito. No es así. Es una cuestión de jurisdicción y donde sucedió. Es, bueno, delito sobre no la se cuestión, cometió bueno, aquí. digo, pero Sucedió acá en igual, Managua. ahora ya no prescribe No, más. no. Bueno, lo que te quiero decir es como que en el sentido de que hay que ver la justicia nicaragüense, en ese, si va a determinar que D'Artés es culpable o no. Ahora, la condena es social, pero no solamente a este caso puntual, está claro. sino a la cantidad de reproducciones de este caso que, te digo, en 24 horas, de ayer para hoy, el 144 recibió 35% más de denuncias que lo que venía recibiendo en el último mes. Nosotras, que no tenemos personería jurídica, somos una colectiva artística cultural, que actrices argentinas, recibimos casi 27 mails de denuncias de personas conocidas, ¿no? Y víctimas que han sido expulsadas del sistema, del medio, por haber sido abusadas por dichas personas. Entonces, yo que reproduzco acá una defensa, además de que me parece un poco feliz la comparación de un acusado y otro, ¿no somos nosotros responsables de esta complicidad de que un compañero nos dijo, ah, no, esa es una loca, esa hace quilombo, no, mejor a ella no la llames, o no sabes esta... Digo, ¿qué escuchamos nosotros del varón que tenemos cerca y qué aceptamos de ese varón que ironiza? Y cuánto nosotras las mujeres hemos hecho cosas que no queríamos y que hoy, preguntándonos, nos damos cuenta de que no queríamos hacerlas. Digo, es una revisión y un compromiso que debemos asumir formando parte de esta sociedad para construir
una sociedad más igualitaria y más justa, ¿no? Pero Evidentemente estamos en hay desigualdad de una condiciones. cosa más que es importante. Existe en la Argentina equipos de psicólogos excelentes que no son utilizados generalmente y hay técnicas específicas, tanto gráficos, entrevistas, el Rorschach, que te va a dar ahí, in situ, la estructura realmente de determinado sujeto, sea cual fuere. O sea que rápidamente esto se puede dirimir si una justicia y los abogados, sobre todo, que muchas veces no apelan a este recurso, porque la psicología, el psicoanálisis, está todo el tiempo a veces dejado de lado porque quieren pruebas, todo hay que probarlo. Y a veces hasta te dicen, yo trabajé con un abogado de adolescentes que me decía, mira, si no me lo traen al adolescente muerto no puedo hacer nada. Entonces, a veces se pide la sangre todo el tiempo, que vos pruebes que la mujer está toda rota, que realmente está hecha trizas, para que un juez por ahí te preste atención. Tenemos un problema... Pero ahí hay un tema importante, digamos. Nosotros tenemos un sistema, lo apuntaba Néstor, donde rige el principio de inocencia. Todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Estado de derecho. Por eso es que, la abogada de Telma ha explicado que ellos tienen la construcción de la prueba para poder, en definitiva, lograr una condena en la justicia. ¿Se entiende? Sí, sí, pero además la justicia se tiene que manejar con pruebas. Si no, imagínate que... Sí, bueno, pero puede pasar cualquier cosa. Pero ¿por qué? Por eso no, pero estamos hablando, ella dice, porque te piden pruebas, te piden pruebas. Claro, La justicia te pide pruebas y es necesario que lo haga. Pero el estudio psicológico también es una prueba y no se la toma en cuenta. Cayó en un, no por nada, lo hicieron muy bien, como ella decía, fue a una fiscalía especializada en violencia contra las mujeres. Sí, pero ahora se disuelve. Esperemos que actúe bien. No la fiscalía, la de derechos humanos. Por lo cual esperemos que actúe bien, pero también sabemos que ahora inclusive nuestra justicia está aceptando el testimonio de la mujer y el uso de estos métodos de investigación psicológica y psiquiátrica como para tener elementos de prueba, son porque vos pericias. nunca Son vas pericias. a estar en la habitación de esa persona. Obviamente. Entonces no podés. Y como es tan tarde, tampoco hay signos físicos, porque a esta chica no la lastimó, obviamente. Aparentemente. Fue una cosa... Pero son importantes las pericias, Mabel. Sí, claro, claro. Son los Creo elementos que puede tener la le justicia. hicieron examen médico Así es, en Nicaragua, sí. ¿no? Sí, le hicieron todos los exámenes. Y comprobaron que había sido violada. Exactamente. Por eso, esas son las pericias que son pruebas, en definitiva. Y son importantes. Les quiero agradecer a todas que gracias hayan por la venido. invitación. Insisto en que ha sido una jornada histórica, hay una bisagra, un antes y un después, por todo lo que se dice aquí, y insisto en que es necesario la presencia del Estado. No alcanza con retirar del spot a D'Artés, que está señalizado por esto, sino que hay que trabajar con políticas públicas y con presupuestos. Las mujeres necesitamos refugios, contención, profesionales que permitan salir de la situación de violencia, porque la extrema violencia termina en femicidio. Y esto debe ser entendido, por lo tanto, más allá del gesto de las autoridades respecto del spot, vuelvo a pedir, le pido al presidente, tome las políticas públicas necesarias y adjunte los presupuestos. También hace falta dinero para hacer eso. Muchas gracias, señoras, muy amables. ¿Tengo que hacer una pausa? Pausa, hay otra historia. Enseguida, quédate, vamos a hablarte de economía, números rojos.